Los saludo con mucho gusto donde quiera que se encuentren en estos momentos. Gracias por seguirnos en estos medios, en las redes sociales. Les invito a que hoy meditemos la palabra de Dios. Es el evangelio de este día. Está tomado del evangelio de San Lucas, los primeros 4 versículos del capítulo 11. Es una parte que nos invita a meditar, a reflexionar sobre el tema de la oración. Vamos a escuchar lo que nos dice el evangelio y después compartimos algunas ideas importantes para nuestra reflexión personal. En el Evangelio de Lucas 11, del 1 al 4. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, esta oración es comúnmente llamada la oración del Padre Nuestro, una de las oraciones cristianas más conocidas en todo el mundo. Yo creo que a todos en el catecismo es de las primeras oraciones que nos aprendemos, y tal vez de las pocas que nos quedan en nuestra memoria, en nuestro corazón, porque la repetimos muchas veces, muchas veces. Es la oración por excelencia, la oración que Jesús enseña a sus discípulos. Es el modelo de oración con la cual podemos hablar con Dios. Pero antes de reflexionar un poquito más, pues quiero primero preguntarte, ¿cómo es tu oración? ¿Tú cómo te diriges a Dios? ¿Cómo acostumbras a orar? ¿En qué horarios? ¿En qué espacios? ¿Cuándo? ¿En qué circunstancias? Porque a veces no nos da tiempo, a veces nos olvidamos, a veces creemos que no necesitamos tampoco de hablar con Dios. Pero cuando estamos en problemas, en dificultades, cuando tenemos miedo, cuando nos sentimos inseguros, entonces es cuando brota esa necesidad de pedir la ayuda de Dios. Entonces, pregúntate hoy cómo es tu oración. ¿Cómo la haces? A veces repetimos oraciones que ya no sabemos, como el Padre Nuestro, el Ave María, y otras oraciones que tal vez en las familias pues se han ido transmitiendo de generación en generación. Pero lo cierto es que también hay la oración que podemos hacer nuestra, la oración personal, la oración que es tuya de acuerdo a la circunstancia que uno vive. Algo muy importante, ¿cuándo oraba Jesús? Eso es algo que podemos ver en los evangelios, y nos daremos cuenta que Jesús ora en los momentos difíciles, como cuando está a punto de entregar su vida en en el huerto de los olivos, esperando a que lo apresaran. También cuando enfrenta a decisiones, cuando debe discernir cuál es la voluntad de Dios, cuando quiere saber lo que Dios quiere de él. La oración es siempre un lugar de encuentro entre él y su Padre del cielo. Entonces, en esa forma, pues también nosotros podemos imitar a Jesús, orar en circunstancias especiales, pero también orar en cualquier circunstancia. El Evangelio de Lucas nos presenta pues esta versión del Padre Nuestro. Es una versión más breve. En Mateo encontramos la versión un poquito más larga, más conocida, la que estamos acostumbrados, y es la respuesta a aquella petición que le hicieron los discípulos: enséñanos a orar. No es que no supieran orar, todo buen judío sabía rezar la oración del Shema. Escuche, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Una oración que debían repetir al menos 3 veces al día, en la mañana, al mediodía y al atardecer. Entonces sí sabían orar, pero en Jesús veían algo diferente, algo mucho más familiar en su actitud, en sus palabras. Y esa oración, pues ellos era algo que querían también hacer como Él. Entonces les presenta esta oración, y antes que nada, y empieza con esto, hay que dirigirse a Dios como un hijo habla con su papá. Es la oración donde, y tal vez la revelación más grande y bonita que nos ha dejado Jesús, es mostrarnos a Dios como Padre, como Abba, que es la palabra que él utilizaba, Abba.
la palabra de confianza, una palabra de cercanía, no un Dios lejano, un Dios que inspira miedo, sino un Dios cercano que nos ama, que nos cuida, que nos protege. Entonces dirigirnos a Él como nos dirigiríamos a un papá bueno. Reconocer también, bueno, pide también que instaure su reino de justicia entre nosotros. Pedimos por el sustento diario para nuestra vida. También nos reconocemos pecadores y nos comprometemos a perdonar a los demás y le pedimos que nos libre de toda tentación, que nos libre de todo lo malo. Esta oración pues incluye un poco todo el pedir por las necesidades, el pedirla, bendecir a Dios, alabarlo, y pedir también su protección. Es decir, engloba todo lo que podríamos nosotros decir. Pero más allá de eso, vuelvo a la pregunta inicial: ¿cómo es tu oración? ¿Te inspira esta oración? Porque a veces también a fuerza de repetirlas, es decir, decimos el Padre Nuestro de manera tan rápida que ni pensamos en las palabras que estamos diciendo. Y tal vez ahí nos desconectamos un poco nuestras palabras con nuestros sentimientos. Yo creo que hay una oración también muy importante. Estas son valiosas, las que ya nos aprendemos, las que nos enseñaron en el catecismo, las que sabes de memoria. Pero hay una oración que es aquella que brota del corazón, que a veces ni siquiera es necesario expresarlas con palabras, sino que en silencio, en una actitud de meditación, de adoración, te diriges a Dios con tu pensamiento, con todo lo que traes en momentos específicos de tu vida. Te digo, a veces puede ser miedo, puede ser dolor, puede ser tristeza, y desde ahí brota la oración. Entonces, ojalá que esa oración la hagas siempre consciente, cuando repetimos el Padre Nuestro, por supuesto, pero también esa oración que haces con tu palabra, que sintamos que necesitamos hablar con Dios, que sintamos esa necesidad de ser escuchados, de ser ayudados. Para eso es la oración. Tenemos línea directa con Él, podríamos decirlo, y qué mejor que hacerlo con tus propias palabras, y no olvidarte de hacerlo al comenzar el día, para que Dios te bendiga, te acompañe. Al mediodía, para que te dé paciencia y te dé fortaleza en el cansancio tal vez de todo lo que tienes que hacer. Y por supuesto en la tarde, para agradecerle y pedirle que te conceda un día más. Entonces hay muchas cosas que podemos decir y expresar. Hay muchas necesidades por las que podemos pedir por nosotros, por los demás, por los enfermos, por los necesitados. Entonces siempre hay algo que podemos hablar con Dios. Ante Él no nos podemos quedar mudos o sin saber qué decir. Puede ser con tus palabras, puede ser con tu silencio, pero hay que buscar ese momento de oración. Entonces, la mejor oración es la que se hace, no la que simplemente se repite, sino la que tú haces de acuerdo a la circunstancia que estás viviendo. Entonces, pues, ojalá que tengamos esa conciencia y que nos comprometamos a vivir nuestra fe de esa manera, a no sentirnos solos y a poder expresar todo eso que traemos, ponerlo en las manos de Dios, que siempre nos escucha y nos ayuda. Con esta reflexión pues en torno al tema de la oración, me despido, y ojalá que nunca sientas que Dios está lejos de ti. Que el Señor esté contigo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y te acompañe siempre, así sea. Hasta la próxima.